Hola a todos, mi nombre es Rosbely Ventura Martínez, matrícula 162-3694 y les estaré hoy presentando la tarea número 2 de la unidad número 1 de la materia de cartografía, el tema Introducción a la cartografía telemática y les estaré presentando las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el objetivo de la cartografía? El objetivo de la cartografía es representar de manera visual y comprensible fenómenos y elementos del mundo y el real en un espacio geográfico, facilitando la comunicación de información espacial. Pregunta número 2. ¿La cartografía es una herramienta de trabajo exclusiva de los ingenieros y agrimensores y geógrafos? Claro que no, porque es uso exclusivo. Esta disciplina de la geografía no es uso exclusivo de la geografía, sino una herramienta de trabajo de otras profesiones, como los biólogos, agrónomos, ingenieros de montes, expertos en catastro, climatólogos y además profesionales que estén relacionados con esta ciencia de la Tierra. Pregunta número 3. ¿Podemos decir que un mapa topográfico es un mapa temático? No, porque un mapa topográfico no es un mapa temático, son diferentes en su propósito. Un mapa topográfico representa gráficamente los principales elementos de la superficie de la Tierra. Y mientras que un mapa temático es aquel que está diseñado para mostrar características o conceptos particulares. Ese uso convencional de los mapas, ese término excluye a los mapas topográficos. 4. ¿Cuáles elementos se puede encontrar representados en un mapa topográfico? En un mapa topográfico se pueden encontrar representados elementos como vías de comunicación, entidad de población, la hidrografía y el relieve, definiendo una precisión adecuada a la escala y estableciendo una característica de localización que permite articular la cartografía de considerable extensión de terreno. Pregunta número 5. ¿Cómo puede definir un mapa temático? Se puede definir como un tipo de mapa definido especialmente para mostrar características o conceptos particulares, excluyendo los mapas topográficos en su uso convencional, cuyo objetivo es localizar lo que son fenómenos particulares, partiendo de que son diversos aspectos desde la información histórica, de la política, de la economía y hasta los fenómenos naturales como clima, la vegetación y la geología. 6. ¿Qué se debe tomar en cuenta para definir la funcionalidad de un mapa? Se debe tener en cuenta, claro, el mensaje que quiere transmitir, por lo que es necesario definir el objetivo del mapa y el nivel de referencia de los usuarios a quienes van dirigidos. Es crucial adaptar el diseño y la información del mapa según las características de los usuarios, como edad y nivel cultural. La número 7. ¿Cuáles pueden influir en los mecanismos de percepción de la información en un mapa? El mecanismo de percepción de la información varía según la edad, el nivel cultural y las condiciones físicas de la persona. Pregunta número 8. ¿Qué tipo de geometría se utilizan en un mapa para representar los fenómenos de la naturaleza? Según la naturaleza del fenómeno, mediante puntos, líneas o superficie. ¿Cuáles son los elementos básicos de un mapa? El título del mapa, formato, leyenda, escala del mapa, fuente cartográfica y autoría. La pregunta número 10. ¿Cuáles elementos de los mapas nos ayudan a entender la temática o los fenómenos que están representados en el mapa?
A entender la telemática y el fenómeno es el mapa son la leyenda, que es la clave de todo mapa explicada en el fenómeno que se está representando. La edición de la leyenda se refiere a la inserción de algunos signos convencionales explicatorios del mapa base y las categorizaciones resultantes del tratamiento, del trámite. El título del mapa referencia al objetivo del mapa y logísticamente a tener representado. La escala del mapa. La escala debe estar siempre representada en el mapa, sea en formato gráfica o numérica o en ambos. La pregunta número 11. ¿Cuáles elementos del mapa están relacionados con el nivel de detalle que se persigue representar la información? La escala del mapa depende del detalle con el que se desea mostrar la información. La pregunta número 2. ¿Cómo puede definir un mapa cualitativo? Se puede definir como un tipo de representación de la variable que cartográficamente es de naturaleza cualitativa, porque no es expresa de ningún valor numérico. Se utiliza para representar las distribuciones de fenómenos, para representar mediante símbolos, colores o tramas y puede ser de puntos, líneas o superficie. Pregunta número 13. ¿Cómo puede definir un mapa cualitativo? Se definen los mapas cualitativos que son informar sobre los cambios de una variable atendiendo a criterio de cantidad. Este tipo de mapas se utilizan informaciones estadísticas para establecer relaciones de la cantidad que puede ser clasificado en mapas puntos lineales o superficies. La pregunta 14. ¿Qué diferencia podemos encontrar en un mapa cualitativo de puntos y mapa cualitativo de puntos? Cuantitativo de puntos. La diferencia entre mapa cualitativo de puntos y de mapa cuantitativo de puntos son en contenido. El mapa cualitativo de puntos representa la distribución y características de fenómenos sin valores numéricos, mientras que el mapa cualitativo de puntos muestra datos que incluyen cantidades o valores numéricos asociados a cada punto. También es una simbología. En mapa cualitativo, los puntos se representan con símbolos geométricos o pictóricos que indican la naturaleza del fenómeno, mientras que en el mapa cuantitativo el tamaño o color de los puntos pueden variar según la cantidad o magnitud de los datos. Pregunta número 15. ¿Cómo usted define un mapa de isolíneas? Un mapa de isolíneas es una representación cartográfica que utiliza líneas para conectar puntos que comparten el mismo valor de una variable específica, como temperatura, precisión o profundidad. Estas líneas permiten visualizar la distribución y variación de la variable en una área geográfica, facilitando la interpretación de puntos, de patrones y tendencias. ¿Cuál es la número 16? ¿Cuál es la variable que se representa en un mapa de isopiezas? La variable que se representa en un mapa de isopiezas es la profundidad a lo que se encuentra el agua subterránea. La pregunta número 17 y la última. ¿Cuáles diferencias usted puede destacar de los mapas planos y croquis? La diferencia entre mapas planos y croquis son en su escala y detalle. Los mapas suelen tener escalas más amplias y representar áreas de intensa con detalles generales, mientras que los planos son representaciones a gran escala de áreas pequeñas, mostrando detalles precisos. Los croquis, en cambio, son dibujos a manos alzadas que carecen de escala y precisión y se utilizan para representar ideas o ubicaciones de manera informal. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.